nuestro circuito, que la reducción fue un poquito más, pues vamos a seguir reduciendo. Otra vez, la resistencia 1 no puede ser reducida con la resistencia 2, porque recuerda, esta resistencia 2 es afectada por la resistencia equivalente 1. Como la resistencia equivalente 1 no tiene ninguna otra resistencia de este lado que la afecte, pues vamos a empezar con estas dos. Como las dos resistencias están en paralelo, y recordando que para encontrar la resistencia equivalente de un circuito paralelo es la suma de los inversos de las resistencias, nos va a dar el inverso de la resistencia equivalente. Pero ya tenemos aquí una ecuación, una expresión que nos lo puede obtener de manera más rápida, que sería la resistencia equivalente, le vamos a llamar 2. Esto va a ser igual a la resistencia 2 por la resistencia equivalente 1 entre la resistencia 2 más la resistencia equivalente 1. Sustituimos datos, que serían los 30 ohms por los 60 ohms entre la suma, 30 ohms más 60 ohms. Y nos queda que la resistencia equivalente 2 es igual a 30 por 60, 1800, entre los 90 nos da 20 ohms. Y esta sería nuestra resistencia equivalente de estas dos. Ahora bien, lo que vamos a hacer es volver a dibujar nuestro nuevo circuito. Tenemos aquí la resistencia 1, la resistencia equivalente 2, valor 10 ohms, resistencia equivalente 2 igual a 20 ohms. Ahí está, 90 volts. Ahora, ya tenemos estas dos que ahora ya están en serie. Ahora sí podemos incluir a la resistencia 1. Como están en serie, simple y sencillamente vamos a sumar. Entonces, la resistencia equivalente total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia equivalente 2. Sustituimos datos y nos da que son los 10 ohms más los 20 ohms y nos da 30 ohms. Ahí está. Entonces ya tenemos la resistencia que va a sustituir por el momento a estas cuatro. Nos va a quedar ya un circuito simple y este nos va a servir para calcular ahora sí la corriente de entrada. Aquí está, 30 ohms y 90 volts. Para encontrar este flujo de electrones que pasan a través de este conductor, o sea, la corriente total, igual nos vamos con la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Despejamos la corriente y nos da que es voltaje entre resistencia. Sustituimos datos, que serían los 90 volts entre los 30 ohms y nos da una corriente total de 3 amperes. Ahí está. Ahora sí, ya encontramos la corriente que va a alimentar a nuestro circuito, que es de 3 amperes. Ya con este dato podemos seguir con nuestro problema para calcular lo que nos están pidiendo. Aquí tenemos, de nuevo regresamos a nuestro circuito original. Tenemos ahora sí el dato principal, que es la corriente de entrada, o sea, la corriente total, que es igual a los 3 amperes. Nos vamos a auxiliar, como siempre, de nuestra tablita para llevar un orden. Vamos a anotar aquí las resistencias, que es de 10 ohms para la 1, de 30 ohms para la 2, de 20 ohms para la 3 y de 40 ohms para la 4. El dato que tenemos ahora de la corriente, cómo se va a comportar en nuestro circuito. Y vean, esta corriente al momento de salir de nuestra fuente de poder, llega a esta resistencia. Si observan, no hay a dónde se vaya esta corriente. Por lo tanto,
va a ser la misma corriente de 3 amperes para nuestra resistencia 1. Entonces aquí tenemos que van a ser 3 amperes. Podemos encontrar también ya el voltaje de nuestra resistencia 3 por medio de la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces multiplicamos la resistencia, que es 10 ohms, por 3 amperes, y esto nos da 30 volts. Hasta aquí vamos bien. Ahora, cuando llegue esta corriente, ¿se acuerdan que llega a este punto? Vamos a llamarlo un nodo A, y acá se acuerdan que vamos a llamarlo un nodo B. Cuando llegue esta corriente, esta se va a repartir en dos. Una se va a ir sobre la resistencia 2 y la otra parte se va a ir sobre la resistencia 3 y 4. Pero el valor de estas dos ahorita es complicado. Lo que es fácil es obtener el voltaje de la resistencia 2. Y vean cómo. Vamos a suponer que no hubiera esta resistencia, suponiendo que no hubiera esta resistencia. ¿Están de acuerdo que los 90 volts sería exactamente lo mismo para del punto A al punto B, para la resistencia 2? Pero como si hay una resistencia y esa resistencia está en serie con la fuente de voltaje, esta provoca una caída o disminución de nuestro voltaje de entrada. Y al restar ese voltaje, ahora sí vamos a obtener el voltaje que hay del punto A al punto B. O sea, el voltaje del punto A al B va a ser igual a los 90 volts menos la caída de voltaje de la resistencia 1, que son los 30 volts. Y eso nos da 60 volts. Repito, ¿por qué le restamos el voltaje de la resistencia 1? Porque está en serie y todas las resistencias que están en serie provocan una caída de voltaje. Entonces, por culpa de esta resistencia, aquí el voltaje va a ser de 60 volts. Entonces ya encontramos el voltaje de la resistencia 2. Ahora, lo que vamos a calcular, y aplicando igual la ley de Ohm, despejando de aquí la corriente, y nos da que la corriente va a ser el Bueno, sí, antes de seguir, ¿ven qué útil es esa tablita con la que está trabajando esta persona? O sea, ven que al ir llenando los datos, ¿sí? Un cálculo de uno de los registores, por ejemplo, automáticamente se pueden ir encontrando los demás, ¿verdad? O sea, me refiero a corriente y a voltaje, corriente y pues potencia, ¿verdad? Al final, cuando ustedes tienen voltajes, ustedes pueden calcular potencia, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda en este ejercicio en particular? O sea, en lo que está, o tal vez no entienden todavía cómo hizo algo esta persona. ¿O está más que claro esto? Hola. Yo creo que sí Está está claro. claro, ingeniero. Sí. Dije yo, se Yo durmieron. creo, Se quedó congelada. Dígame. ingeniera, yo solo tengo una pregunta. Ajá. Mire, en la parte que dice 90 menos 30, ¿verdad Ujú. que ahí está usando la ley que usamos para encontrar primero el amperaje la corriente? Y entonces solo se multiplica la corriente por la resistencia y eso es lo que nos da 30 voltios para restarle a los Eh, 90 totales, ¿verdad? exactamente. O sea, Ok, recordemos que esta I solamente total, eso. sí, esa I total, esta que está aquí, que estoy señalando con el puntero, ¿de acuerdo? Se va a dividir, como dice él, en esta rama y en esta rama, ¿de acuerdo? O sea, cuando se une en el punto B, van a volver a ser los 3 amperios, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo. Pero, evidentemente, 3 amperios pasa por la resistencia de resistencia 1. Entonces, con eso ustedes tienen inmediatamente el voltaje ya. 3 por 10, 30. Perfecto, ¿verdad? Ahora, como dice él, si no estuviese esta resistencia, el voltaje sería el mismo para R2, pero evidentemente, o sea, no sería el mismo voltaje, perdón, sino que este mismo 90 sería el mismo voltaje, ¿de acuerdo? De la fuente de poder. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Pues entonces, acá en R2 tienen que encontrar el voltaje, pero es más fácil porque cuando ustedes
vaya, por ejemplo, ustedes tienen esta sola rama de R3 con R4. Ya iba a querer escribir aquí, pero no puedo. Tienen esta sola rama, cuando hacen ese equivalente, les queda R2 con este equivalente, ¿cierto? O sea que el voltaje que tenga R2 va a ser el mismo que tenga la rama que está compuesta por R3 y R4. ¿Sí? O sea, estos mismos 60 voltios que se encontraron ahorita en R2 es el mismo voltaje que va a pasar por el equivalente. Ojo, el equivalente. No dije que va a tener R3 y R4, sino el equivalente de estas dos. ¿De acuerdo? O sea, internamente de esos 60 voltios, R3 va a tener una caída de tensión y R4 otra caída de tensión, de modo que al sumarlos nos va a dar 60 voltios. ¿De acuerdo? Entonces hay diferentes formas. ¿Por qué lo hizo utilizando una resta? Porque no conoce la corriente todavía acá en este punto, en R2. Pero una vez que él ya está restando los voltajes, ¿verdad? Y viendo cuál es el voltaje resultante en R2, ahí inmediatamente va a encontrar la corriente. O sea, si aquí me dan 60 voltios, ¿sí? Y tengo 30 ohmios, ¿cuál va a ser la corriente? Vamos a ver, practiquemos un poquito antes de que él siga trabajando. 60 voltios, ya se definió. Y tenemos una resistencia de 30 ohmios, ¿cuál va a ser la corriente? Corriente de voltaje entre resistencia. Ajá. Jóvenes. ¿Puede 12. repetir? Perdón, me perdí. Ok. ¿Cuál va a ser la corriente? Si ya conocen, ¿entienden por qué 60 voltios aquí, en R2? Sí, Primero porque partamos son de eso. los 60 voltios que nos restan de los 90 principales y después de pasar de la primera resistencia, que nos dieron 30 voltios que pasan por la primera resistencia, quedan 60 voltios para el B. Ok, y también comprenden que esos 60 voltios van a ser el mismo voltaje del equivalente de R3 con R4, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Porque Sí. R2 queda en paralelo con R3 y R4, pero de nuevo repito, R3 y R4 están en serie en esta rama, ¿de acuerdo? Entonces ellos van a tener un voltaje, R3 va a tener un voltaje y R4 va a tener otro voltaje que cuando lo sumen le va a dar 60, el mismo voltaje de la rama del punto A al punto B. ¿Ok? Bien, de nuevo, mi pregunta era, si ya conocen el voltaje en R2, pueden conocer la corriente, ¿cierto? Si tienen voltaje y tienen resistencia, ley de Ohm, corriente es igual a ¿qué? Voltaje entre resistencia. ¿Cuál va a ser la corriente que pase por R2? 2 amperes. Perfecto, 2 amperios. Vamos a ver, de lógica. Si por esta rama, por R2, pasan 2 amperios, ¿cuánto creen que pase por esta rama de R3 y R4? Es bien fácil. La total se divide. Pasa por este punto, o sea, se divide en esta rama y en esta. Si ya 1 amperio, perfecto. O sea, si ya encontró que aquí hay 2 amperios, entonces por resta de lógica, yo sé que por aquí deben pasar 1 amperio, que va a ser el mismo por R3 y por R4. ¿Por qué? ¿Por qué R3 y R4 tienen la misma corriente? Porque están en serie. Están en serie. Ah, perfecto. Entonces, 1 amperio va a llegar a este punto. 2 amperios a este punto se van a sumar y vuelven a salir los 3 amperios. ¿De acuerdo? Entonces, uno tiene que ir viendo también cómo puede ir resolviendo el ejercicio de forma más sencilla, pues. Entonces, todo va a irse, o sea, este cuadro que él hace, a mí no sé, me gusta mucho el método porque como va llenando valores, entonces hay unos que automáticamente se van llenando, ¿verdad? Pero pues ustedes ya tienen que ir viendo los datos que van resultando y así poderlo resolver. Entonces, Por si no ingeniero, ese trabajara método de del esta forma tan cuadro, ordenada. ¿Mande? lo siento, ese método del cuadro lo podríamos omitir perfectamente solamente haciendo lo que nos acaba de decir, ¿verdad? De encontrar el equivalente y de un solo lo de paralelo, es todo. Sí, claro, es que esto es una forma de trabajar para que sea un poco más ordenado, bueno, no solo ordenado, y sea más fácil ver los valores, porque ustedes no son expertos en circuitos, ¿de acuerdo? Entonces, tal vez no tienen
aún pues la capacidad de ver los resultados de esta forma, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Por lo que les digo, no sé si tuvieron alguna base en secundaria, pues uno tiene una idea, ¿verdad? Pero cuando uno está en la introducción de circuitos, pues no es sencillo ver muchos valores, ¿de acuerdo? Entonces, esto es cuestión de cada quien y no es la única forma de resolverlo, ¿verdad? Pero es un ejemplo, ¿verdad? Ok, cuando ustedes tienen la corriente acá, que sería 1 amperio, la que pase por R3 y R4, ¿qué más pueden encontrar conociendo esa corriente? Vamos a ver, esto es bien fácil. Si ya conoce que pasa 1 amperio por R3 y R4, ¿qué pueden encontrar? El voltaje en cada uno. El voltaje, ¿verdad? Y el voltaje que es igual. Corriente La por resistencia. resistencia Por corriente, ¿verdad? por O corriente. sea que R3 sería igual a ¿qué? A la corriente que pasa aquí, por aquí, que es 1 por 20. ¿Cuánto sería? 20 voltios. ¿Cuál sería el voltaje en R4? 40. Así 40 de por sencillo. 1. Correcto, porque es, ¿verdad? La multiplicación de la corriente por la resistencia. Bueno, dejemos que termine, ¿verdad? Voltaje entre la resistencia. Entonces sería 60 entre 30, 60 volts entre 30 ohms, y nos va a dar 2 amperes. Ahora sí, cuando llegue esta corriente de 3 amperes, llega a este punto, hacia abajo vamos a tener una corriente para la resistencia 2 de 2 amperes. Y pues, si aquí entran 3, se van 2 hacia abajo, entonces nada más restamos 3 menos 2 y nos da que aquí va a estar una corriente de 1 amper. Entonces, la corriente de 1 amper va a pasar por esta resistencia. Recuerden que está en serie. Entonces, aquí para la resistencia 3 va a ser de 1 amper. Si seguimos, también para la resistencia 4 va a ser de 1 amper. Entonces, para las dos resistencias es 1 amper porque se encuentran en serie. Ahí está. Y ya con esto, vamos a ponerle aquí, va a ser la misma corriente para la resistencia 4 de 1 amper. Ya podemos encontrar nuestro voltaje para las dos resistencias con la ley de Ohm, que dice que es resistencia a los 20 ohms por 1 amper nos da 20 volts. Y 40 ohms por 1 amper nos da 40 volts. Y finalmente ya tenemos el voltaje de nuestras 4 resistencias, la corriente de nuestras 4 resistencias. Finalmente vamos a obtener la potencia de cada resistencia, o sea, la energía que consume cada resistencia. Y para eso nos auxiliamos de la siguiente fórmula que dice que potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces multiplicamos los 30 volts por los 3 amperes y nos va a dar 90 watts. O sea, esta resistencia consume 90 joules cada segundo. Para la segunda resistencia igual, 60 por 2 nos da 120 watts, que consume 120 joules cada segundo. Para nuestra resistencia 3 sería igual 20 por 1, serían 20 watts. Y 40 por 1 para la resistencia 4, pues 40 watts. Y ya tenemos ahora sí la potencia que consume cada resistencia, el voltaje que contiene cada resistencia y la corriente que circula en cada resistencia. Para calcular ahora sí toda la potencia de nuestro circuito, simplemente sumamos. Esa sería la potencia total. Entonces, serían los 90 más los 120 más los 20 más los 40, nos da una potencia total de 270 watts. Todo nuestro circuito consume 270 joules cada segundo. Y finalmente, para comprobar, como siempre les he comentado. Ok, 270 watts.
¿Qué otra forma podrían usar para encontrar la potencia total del circuito? Él tomó todas las potencias individuales de cada resistor y las sumó. ¿Qué otra forma podría existir para encontrar la potencia total? Es equivalente a la suma. No se peleen. Cuéntenme. Es posible, no sé, ¿verdad? Ujú. Solo pensando, es posible hacer solo una resistencia que todas sean equivalentes y de esa forma solo encontraríamos una potencia que sería toda la potencia que se ejerció, ¿o no? Resistencia que fuese equivalente. Sí, o sea, como lo disminuimos la vez pasada, que estaban en serie, después le pusimos después paralelas y después solo existió una y ya como Sí, solo había una pero resistencia. partiendo de que potencia es igual a voltaje por corriente, de acuerdo, hay otras formas como V cuadrado entre R o I cuadrado por R, pero partiendo de potencia, voltaje por corriente, y aquí lo que hizo esta persona fue, ya lo va a hacer, lo que estoy diciendo ya lo va a hacer, pero se los pregunto a ustedes desde antes. Él suma todas estas potencias y dice una potencia total. Entonces, partiendo de esta forma, ¿cómo encontrarían la potencia total sin hacer la sumatoria? Ingeniera, Ajá. en mi caso, Multiplicando ¿El qué? el voltaje por la corriente total. O sea, 90 voltios por 3 amperios. Perfecto. O sea, usted puede tomar el voltaje de la fuente por la corriente total. ¿Cuánto da 90 por 3? Lo mismo, ¿verdad? 240. 270. 240, ¿ok? Entonces, sí, 240, ¿verdad? 70. 70, 70, sí, sí, sí. 3 por 6, sí. 3 por 7, 27. 3 por 9, 27, lo siento. 270, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que les explicaba. Aparte, como es lo más fácil venir y decir corriente por voltaje, pero si ustedes tuviesen la resistencia y la corriente, pues tendría que utilizar la forma equivalente para encontrar potencia, que sería I cuadrado por R, y le saldría lo mismo. Por ejemplo, sería aquí corriente, I cuadrado sería 3 al cuadrado, ¿de acuerdo? Y que sería 9, y lo multiplicarían por 10. Entonces eso daría 90. ¿Sí? O bien, si tuviesen solo el voltaje y la resistencia, pues sería V cuadrado entre R. Sería 30 al cuadrado entre 10. Y eso también le va a dar 90. ¿De acuerdo? Bueno, dejo que termine ya, porque ahorita termina esto. En los otros videos vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a calcular la potencia total, pero ahora multiplicando el voltaje total por la corriente total. Y nos tiene que dar esto. Entonces tenemos que la potencia total es igual a los 90 volts por los 3 amperes. Y ahí está. La potencia total nos da 270 watts. Ahí está. Con eso estamos comprobando que nuestro problema está bien. Bueno, espero te haya gustado el video. Bueno, me gusta. El corta en solo el video, ¿verdad? Pero está bien. Vamos a ver. ¿Dónde está esto? Bueno, es lo que teníamos acá. Ok, lo que quería era ver ¿Vieron lo que se obtuvo en este ejercicio? Que lo que les decía hace poco. Aquí ustedes, bueno, se calculó 60 voltios y vieron que en la rama 3 y R4 uno tenía que 20 voltios y el otro 40 voltios. ¿Sí? O sea, pudieron observar que al sumarlos
iban a tener los mismos 60 voltios que habían en R2, por lo que ya les comenté, que R2 está en paralelo con el equivalente de R3 y R4. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este es como el video de resumen, ¿verdad? En que haya configuración mixta, o sea, tanto serie como paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, al ver en serie y paralelo, pues llegaban a la conclusión de cómo resolver un circuito mixto. Ok, ¿tienen alguna pregunta? No sé, en específico, en algo. O es que le entienden a todo completamente, o es que no han estudiado. Una de dos, ¿verdad? Les dejé como tarea leer, bueno, analizar el ejercicio, si no me equivoco. Bueno, para que lo sepan, yo creo que ya lo había dicho, ¿verdad? Pero en capacitores se trabaja de forma inversa que en resistores. O sea, cuando ustedes tienen capacitores en serie, hace el recíproco para encontrar la capacitancia total. Lo inverso que en resistencia. Si los capacitores son en paralelo, ¿sí? Hace la suma de las capacitancias individuales y ahí tiene la capacitancia total. O sea, es lo inverso, ¿verdad? Que en resistencia. Lo contrario, quiero decir. Yo les dejé de tarea ver este ejemplo. ¿De acuerdo? Lo hicieron. O se les olvidó. Que están bien calladitos hoy. Y ustedes no son tan callados. La verdad creo que se nos olvidó. Pero bueno, solo por, yo sí estudié al menos, creo que varios compañeros también estuvieron aquí. Así que creo que se nos olvidó el ejemplo. Miren, yo les comenté que estos ejercicios realmente hasta este que está aquí es bastante grande en comparación a lo que ustedes van a evaluar. Realmente son cosas más sencillas, pero tienen que fijarse. Y ahí está la trampita. Por ahí pueden engañarse viendo una configuración, ¿de acuerdo? Confundirse y pensar que todas unas resistencias están en serie o están en paralelo, pero tienen que observar muy bien. Entonces, esa es mi recomendación para la prueba que tengan mañana y evidentemente para el examen. ¿De acuerdo? Este ejercicio es el más difícil, por así decirlo. O sea, me refiero al nivel que hay aquí, ¿verdad? O sea, se tienen que no preocuparse por algo que sea tan complicado, pero ojo, ¿verdad? Hay que fijarse en detalles. Entonces, solo eso les puedo decir, para que tengan especial cuidado en ello. Y aquí, pues, es que al final les pide, si no me equivoco, la corriente, voltaje y corriente en cada uno de los resistores. Entonces, bueno, ellos van trabajando dependiendo cada una de la configuración del ejercicio. Denme un segundo. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Bajando un poco más en uno de los ejercicios que están al final del capítulo, hay como unos circuitos que tienen como doble batería. ¿Esos entran o no? No, eso no. No. Ah, ok. Podría preguntarle cómo haría uno de esos, por curiosidad solamente. Ahorita no lo tengo ni Okay, llamando. Lo que pasa es que ahí ustedes cuando tienen varias fuentes, ustedes trabajan con mallas. De acuerdo, entonces ustedes no van a trabajar con mallas. En el tema que sigue, que dice leyes de Kirchhoff, es trabajar con mallas. Pero ese es otro asunto ustedes, porque ustedes tienen que tirar, digamos, una mallita en uno de los sectores del circuito
bueno, por ejemplo aquí, si yo trabajara este circuito con mallas, habría una malla aquí, otra malla aquí. Bueno, esa no necesito hacerla, está pequeñita porque los dos están en paralelo. Pero si yo tengo estas dos mallas, ¿de acuerdo? Yo empiezo a trabajar. Las mallas son las sumatorias de voltajes, ¿sí? Entonces uno va haciendo sumatoria de voltaje, o sea, va haciendo resistencia por corriente. Por ejemplo, aquí, yo diría, malla 2, aquí sería el voltaje 2 por R2, más el voltaje de esta rama, que sería voltaje de R4, bueno, el voltaje de esta rama, más voltaje de R5. Entonces, cuando usted está haciendo la malla, usted está contando el voltaje de las fuentes que tenga ahí en el circuito. Ya puede tener 2, 3, las que sea. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un tema bien aparte, porque cuando hacen este método de leyes de Kirchhoff o las mallas, cuando ustedes ya tienen tienen las ecuaciones, ¿sí? Trabajan con un sistema de ecuaciones y encuentran alguna variable, ¿de acuerdo? Con las incógnitas que tengan. Si tienen 3 incógnitas, tienen que tener 3 ecuaciones. Y así sucesivamente, ¿verdad? Va con el tipo de, según el número de incógnitas. Pero sí, eso de las fuentes de voltaje, solo tiene que hacerlo por el método de malla sería. Vamos a ver. No le pregunto si quedó clara la explicación, porque creo que quedan un poquito perdidos todos. Sí, es un poco peculiar, pero sí, gracias. Sí, lo que pasa es que tiene, mire, sí hay bastante, que no sé, pues no sé hasta qué punto sea el interés que tienen, ¿verdad? Pero claro, yo llevé clases solo de esto por mi carrera, pues, pero ustedes no lo necesitan. Pero si hay curiosidad, si la hay, porque le gusta, quiero decir, pueden leer las secciones de las leyes de Kirchhoff, ¿de acuerdo? Pero bueno, quien quita, ¿verdad? Que realmente les guste y pues quieran estudiar por ahí a la par de medicina, ingeniería eléctrica. ¿Se imaginan estudiando eléctrica con medicina? Yo dando electroshocks a mis pacientes para practicar lo que vi en física. No, es que por eso el nivel es básico en función a lo que ustedes van a, ¿me entienden? O sea, ustedes no necesitan hacer un análisis así en circuitos, ¿de acuerdo? Pero cuando dicen, pero es que ¿por qué mire estas cosas de electricidad? ¿Qué pasa? ¿Qué es el cuerpo humano? Es una máquina de electricidad, ¿de acuerdo? O sea, analicen desde el punto de vista de las cargas eléctricas, de todo lo que hay. O sea, el principal ejemplo para la parte de electricidad es el cuerpo humano, señales nerviosas, todo lo que hay, ¿verdad? Todo lo que hay ocurre por electricidad. Entonces, de ahí es que, pues, que viene el interés, ¿verdad? Porque ustedes entiendan todos estos temas de la clase. Pero, pues, estas cositas de hacer circuitos ya van a pasar, se terminan el lunes, por los que no les gusten. A mí siempre me gustó, ¿verdad? Siempre me gustó desde el colegio, pero... ¿Usted vio esto en el colegio, ingeniera? Sí lo vi. De hecho, por eso, por la clase, yo llevé circuitos 1 y 2, increíble, ¿verdad? En el colegio. Y porque me gustó tanto, yo decidí estudiar eléctrica. Pero puedo preguntarle en qué clase de escuela estaba, que le dieron circuito 1 y 2. En la mejor de Tegucigalpa. El CEU, el de la pedagógica. No, es que estamos hablando de la pedagógica. No, sí, es muy bueno. No, es calidad, no, ya me dijo. No, bueno, sí, es un bueno, al menos era un buen colegio, no sé ahora cómo está. Ya desconozco, pero sí. Sí, era muy bueno. Sí, nosotros vimos tantas cosas. La base de matemáticas era muy buena. Y en física también. Bueno, ustedes, ya les hablé de un poquito, ¿verdad? La vida. Miren, el punto es el siguiente. En este ejercicio, pues tienen que
como les dice, encontrar los voltajes y corrientes en cada una. Vamos a ver. ¿Qué se les ocurriría? O sea, aquí, por ejemplo, ustedes tienen que ir viendo, ¿verdad? Primero, cómo irlo reduciendo y de esta forma, pues, aquí en el ejercicio va a ir siendo menos complicado. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Usted tiene un equivalente final de un voltaje con una resistencia. Si usted tiene el voltaje y tiene la resistencia total, usted puede encontrar la corriente. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la corriente total aquí? Vamos a ver si lo ven. Resistencia total 8 y voltaje 24, ¿cuál sería la corriente? 3, ok. Bien, entonces significa que por aquí van a pasar 3 amperios. ¿De acuerdo? O sea que esos amperios, aquí hay un nodo, un punto donde el cual se va a dividir. Aquí va a ir una parte de los 3 amperios y aquí va a ir otra parte de los 3 amperios. ¿De acuerdo? Aquí me dirían ustedes, bueno, pero es que ahí hay R3 y R4. Ok, miren, ustedes cuando usen el equivalente, ustedes pueden ver cómo se divide esta corriente para que sea un poquito más fácil. Aquí sería pues esta ramita y aquí sería la otra corriente. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, miren qué fácil. Si usted ya sabe que son 3 amperios, la corriente, esa es la que pasa por R1, se parece al ejercicio que acabamos de ver. Entonces, usted aquí, ¿qué puede tener? Si ya tiene la corriente en R1, ¿qué puede encontrar? La corriente en R2. No, si tiene la corriente en R1, conoce R1, ¿qué puede encontrar en R1? Voltaje. Ajá, ¿cuál sería el voltaje entonces? 18 voltios. Sí, 18 voltios, simplemente 3 por 6, 18. Entonces usted ya conoce la caída de tensión en R1, ya tiene un resultado. Si fuese un ejercicio, son 5 resistencias y les van pidiendo, pues ya tendría un punto de todo el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, tendría 18. Si usted hace el cuadrito, así como lo hizo la persona, ¿verdad? Hace poco que vimos en el video, ya tendría, pues, tendría ese valor, ¿verdad? La corriente 3 y el voltaje 18 para R1. ¿Ok? Bien, interesante, pues. Interesante. ¿Pueden hacer el mismo análisis que hizo él anteriormente con el voltaje? ¿Creen que sí? Para encontrar el voltaje en R2. Ocuparíamos el amperaje que estuvo en R2 también. Pues fíjese que pueden hacer lo mismo, porque toda esta finalmente es una rama, todo esto es una rama que va a quedar en paralelo con R2. Entonces, el voltaje que hay en el punto, en todo R2, va a ser el mismo voltaje de esta rama. O sea, nosotros tenemos que irlo viendo de una forma macro, por así decirlo, y después uno va reduciendo, pero uno va encontrando valores. O sea que si yo tengo aquí que son 18 voltios, ¿de acuerdo? Exactamente. Aquí va a haber, o sea, aquí no podrían, en R2 no podrían ser los 24 voltios, sino que estaría afectado con la cantidad de voltios de R1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Una resta. Así como en el ejercicio anterior, es muy parecido. ¿Cuál sería el voltaje en R2? Sí, ya sabemos que en R1 hay 18. ¿6 voltios? Ok, 6, ¿verdad? 18 más 6 es 24. ¿De acuerdo? Entonces yo ya sé aquí que hay 6 voltios. ¿Sí? O sea, podríamos hacer un cuadrito, pero bueno, ya
Ya no lo voy a, quiero que vayan repasando lo que vieron en el video anterior. Entonces, fíjense bien, aquí tendríamos ya el resultado de corriente y voltaje para R1 y tendríamos ya para R2. Serían 6 voltios en voltaje. ¿Y en la corriente cuál sería? La corriente que vaya por R2. Creo que serían 2 amperios. Serían 6 entre 4. 1.5. Ok, 1.5. ¿De acuerdo? O sea que aquí sería, yo ya sé que por aquí pasa 1.5 amperios. Bueno, ay, no puedo escribir aquí ustedes. Pero pasarían 1.5 por aquí. ¿Y cuánto pasaría por toda esta otra rama? ¿Cuántos amperios? Si por aquí pasan 1.5 y por aquí 1.5, perdón, y yo sé que la total es 3, ¿cuánto pasaría por toda esta rama? 1.5. 5. Exacto. Es sencillo ustedes, ¿de acuerdo? Claro que hay que poner un poquito de atención, pero es sencillo, ¿verdad? Si yo ya sé que sé que la total es 3 y ya acabo de encontrar que 1.5 pasan por aquí, pues por toda esta rama van a pasar 1.5. De modo que aquí se van a unir y van a volver a ser los mismos 3 amperios. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, o sea, yo cuando yo voy encontrando datos, por eso es importante hasta cierto punto lo del cuadrito ese, lo de la tablita, porque ustedes pueden ir llenando datos ahí y ver solo, hay unos que, por así decirlo, se van llenando solos. Al conocer, ya tenemos aquí la corriente y el voltaje. Hasta aquí tenemos resuelto R1 y R2. ¿Cuál creen que otro que sea fácil de resolver? Así facilito. Que está a la vista, que podría encontrar voltaje, o sea, que ya tengo corriente. ¿Cuál es la corriente que pasa por R5? Cuéntenme el valor de R5, la corriente, perdón. ¿Podría repetir, ingeniero? ¿Cuál es la corriente que pasa por R5? ¿Cuál es? ¿Cuál es el valor? Es la misma que pasaría por... Pero ¿cuál es el Amperios. valor? No, Ya lo vimos. ¿Cuál sería el valor? Me lo acaban de decir. 1.5. Correcto, es 1.5. O sea, la corriente 3 se divide por aquí y por aquí. Entonces, 1.5. Miren, o sea que para R5 ya también pueden resolver voltaje. Si usted conoce, si usted conoce la corriente y la resistencia, aquí sería 1.5 por 2.5, ya tiene el voltaje. ¿De acuerdo? O sea, hasta el punto, lo que quiero decir es que así como lo hemos estado viendo de forma rapidita, ya tendríamos los resultados para R1, R2 y R5. Ya son bastantes, pues, para 3 resistencias. Ya solo les quedaría R3 y R4. Y aquí en la solución, no sé, o sea, yo lo explico de esta forma porque va en base a lo del video, porque a mí me gustó mucho. Aquí yo les voy a ser sincera, aquí hay, no sé, es un poquito más, no sé, más, como son, usted puede trabajar con el método que quiera. Pero miren, bueno, para los valores que hemos hecho, 3 amperios, ¿cierto? Después encontramos 18 voltios. Después encontramos 6 voltios. Todo esto lo hemos ido haciendo ahorita. Solo analizando, viendo el circuito, 1.5 y 1.5. ¿Sí? Y pues una vez hecho esto, ya es más fácil trabajar para R3 y R4. ¿De acuerdo? Ahora, o sea, ustedes tienen hasta aquí todos los datos de R1, R2 y R5. Faltaría R3 y R4. ¿Ok? Entonces, lo que tendrían que hacer, vamos
Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, ¿qué haría yo para R3 y R4? Yo haría lo siguiente. R3 y R4 están en paralelo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces yo ya sé que esta rama de aquí, el voltaje que yo encuentre va a ser el mismo para R3 y R4, cuando yo encuentre el voltaje aquí, ¿de acuerdo? En esta, es que aquí he rayado bastante, en esta ramita, esto que está aquí es el equivalente, ¿ok? Yo ya conozco el voltaje en R5, ¿sí? ¿Cuánto me da 2.5 por 1.5? ¿Cuánto da? Me duermo. 3.75. ¿Cuánto? 3.75. 3.75. Ya vamos a terminar, ánimos, un poquito más y terminamos. 3.75, bueno, 3.7 voltios. Voltios, ¿ok? Este es el voltaje aquí. ¿Se acuerdan cuánto habíamos dicho el voltaje en R2? 6 voltios, ¿verdad? Los 6. O sea que aquí dijimos que en esta rama íbamos a tener los 6 voltios. ¿Cierto? Ajá, si yo tengo 3.75 aquí, ¿cuál creen que sería el voltaje restante de esta resistencia equivalente? Recordemos que toda esta rama debe tener 6 voltios, toda. Evidentemente, la suma de los dos voltajes me tiene que dar 6. Entonces, para encontrar el voltaje, 2.25. Qué fácil, ¿verdad? Entonces, 2.25. ¿Ok? 2.25. Este voltaje que ustedes encuentran de 2.25 va a ser el mismo para R3 y R4. ¿Por qué? Porque están en paralelo. ¿De acuerdo? Al conocer usted el voltaje que va a tener R3 y R4, y usted tiene ya las resistencias, ¿qué puede encontrar? Si usted conoce el voltaje y las resistencias, ¿qué puede calcular? La corriente. Correcto. Tiene 2.25. Entonces yo vengo y digo, bueno, la corriente en 3 va a ser 2.25 entre 6. La corriente en 4 va a ser, de R4 va a ser 2.25 entre 2. Y así. Y ahí ya tienen todo el ejercicio. Yo siento que la explicación que está aquí es más enredada. ¿De acuerdo? O sea, yo esto lo fui haciendo en base a lo que vieron ya en el video. Entonces traten ustedes de analizarlo pues más tranquilos, háganlo más. Porque si le entienden a ese, le van a entender a cualquier problema pequeñito de circuitos. ¿Sí? O sea, pónganse, piensen que este es como el reto, ¿verdad? Con esto le entienden a lo demás. ¿Ok? Faltó hacer la tablita, ¿verdad? Que lo fuésemos rellenando. Bueno, eso. O faltó decirles, hagan una tablita y vayan copiando los datos, ¿verdad? Tal vez algunos lo hicieron. Pero bueno, esa es la idea. Traten de hacerlo solos. Mire, si se ponen a ver, yo les dije, estudienlo de aquí, del libro, pero siento que se pueden confundir. Es más fácil viéndolo desde el punto de vista como se tomó en el video que les presenté. ¿De acuerdo? Entonces, con una vez que traten de hacerlo solos, está bien. Bien, ustedes, pues yo, dígame. Disculpe, solo antes de que se vaya, quiero preguntarle una cosa, es que en el libro sale un ejemplo de que